Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Esta semana, la líder demócrata en el legislativo norteamericano, en el legislativo estadounidense, Nancy Pelosi, estuvo en Taiwán. China había advertido ya desde hace un tiempo, cuando se conoció de la gira de la señora Pelosi por el sudeste asiático, que se abstuviera de visitar Taiwán, pero llegó creando un problema serio, porque es un problema realmente serio el que se ha creado. Para algunos analistas, Estados Unidos con esta visita lo único que ha demostrado es su capacidad de ser impune, dicen algunos analistas. Vamos a conversar sobre este tema. ¿Qué significa esta visita de Nancy Pelosi? Una visita rápida, porque no estuvo creo que ni 24 horas en Taiwán, pero ¿qué significa esta visita de Nancy Pelosi a Taiwán? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo ayuda a dibujar o desdibujar el mapa geopolítico internacional? Para ello está con nosotros Jorge Capelán. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano. Siempre un orgullo y un gran placer estar aquí. Gracias, Jorge. Empiezo preguntando por qué es un peligro o por qué no era oportuno que Nancy Pelosi llegara a Taiwán. Bueno, en primer lugar tenemos que partir de una cosa, y yo creo que no se dice. Yo creo que los que analizamos estos temas globales estamos muy conscientes de ello, pero tal vez no se dice tan abiertamente en el debate, ¿no? Estamos atravesando un momento histórico mucho más grande que el de la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, ¿no? La Primera y la Segunda Guerras Mundiales fueron guerras en torno a quién iba a tener la hegemonía occidental en el dominio occidental del mundo. Hoy en día no, hoy en día estamos hablando de un cambio de un paradigma civilizatorio a otro nuevo multipolar que no se sabe, pero no se sabe exactamente cómo va a ser, pero que sí es una ruptura total con lo que son 500 años de historia, ¿no?, en el mundo. Y se trata precisamente de la decadencia ya terminal de Estados Unidos, de Gran Bretaña, en la arena mundial. Estas dos potencias deberían aceptar que son una más entre otra constelación de potencias que están surgiendo. Parece aparentemente que no están entendiendo esto. Están peleando hasta la última gota de sangre de los pueblos. Dicen, Estados Unidos está combatiendo hasta el último hombre de Ucrania, ¿verdad? ¿No? Sí. Ellos están dispuestos a jugarse el todo por el todo, ¿no? Pero esta visita en particular, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de importante? Es una visita a un territorio que definitoriamente China reclama como suyo, pero no solamente China lo reclama como suyo. Las Naciones Unidas hace ya más de 50 y tantos años, yo me acuerdo, yo iba a la escuela en los años 60 y la maestra nos hablaba del tema, ¿verdad? Ya se había decidido en las Naciones Unidas que Taiwán pertenecía a China y que Taiwán no iba a tener reconocimiento como país independiente, ¿verdad? Entonces, y además los mismos Estados Unidos en el año 79 lo reconocieron, ¿no? China es un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, que vaya Nancy Pelosi, o sea, la vocera, ¿no?, del Senado estadounidense, la presidenta del Senado estadounidense, a Taiwán, implica ya prácticamente que los Estados Unidos están reconociendo a Taiwán como un Estado. Es una provocación muy seria, lo están reconociendo como un Estado independiente de China. Pero nosotros lo hicimos, es decir, Nicaragua tuvo relaciones diplomáticas con Taiwán durante muchos años, ¿qué? 20 años de relaciones diplomáticas. Ese era prácticamente un reconocimiento tácito de Nicaragua a Taiwán. Y Taiwán es un país con reconocimiento limitado. Muy pocos países en el mundo reconocen a Taiwán. Entre ellos estaba Nicaragua, ¿no? Eso fue lo que hicieron las administraciones liberales que estaban aquí, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que desde un punto de vista estricto del derecho internacional no fuera problemático. ¿Me entendés? O sea, Nicaragua tenía relaciones con Taiwán por temas de... Por varios millones de razones. Varios millones de razones, temas de unidad nacional, ¿verdad? O sea,
la verdadera naturaleza de la relación de Taiwán con China iba a quedar obvia, iba a ser obvia para el pueblo nicaragüense, en la medida en que el desarrollo histórico se lo fuera mostrando, ¿no? O sea, en ese sentido el gobierno sandinista no ha sido ideológico ciego, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí hay una gran diferencia, ¿no? Porque además hace 25 años, Newt Gingrich, que fue el vocero del Senado estadounidense, fue a Taiwán. Pero entonces Newt Gingrich no estaba en el gobierno, o sea, los republicanos no estaban en el gobierno, ¿verdad? Nancy Pelosi, que es demócrata, sí tiene un presidente del mismo partido en el Ejecutivo. Esa es una gran diferencia. Y la otra gran diferencia es que se da en una coyuntura, o sea, si hace 25 años campeaba el neoliberalismo y el libre comercio y China hacía negocios con todo el mundo, ¿no? Inclusive, ¿no?, hasta tenía relaciones comerciales con el mismo Taiwán, ¿verdad? Porque después hay algunos temas, o sea, con respecto a Taiwán también hay algunas cosas que tenemos que precisar, ¿verdad? La situación hoy en día es distinta porque es Occidente que está desmontando la globalización. Es Occidente que está matando la globalización a punta de sanciones a todo el mundo, inclusive a China, en grado sumo a China y a Rusia, ¿verdad? Entonces, el momento histórico es totalmente distinto. Se da cuando se está dando una guerra muy fuerte, ¿no?, en Ucrania, que en realidad está apuntalada por Occidente y por los Estados Unidos, y se da en un momento en el que se sabe que Ucrania no se va a sostener sin el apoyo, sin el suero vital de Occidente y de los Estados Unidos en materia de armas. Como dicen, ¿no?, Estados Unidos está dispuesto a luchar hasta el último ucraniano ahí. En estas condiciones, ¿no?, a los Estados Unidos han descubierto que les interesa crear conflictos, ¿no?, en todo el mundo, ya no solamente contra China, sino también, no solamente contra Rusia, sino también contra China, ¿no? Yo en lo personal, cuando reventó esta guerra de Ucrania, yo pensaba que esto iba a ir por partes, ¿no?, que los demócratas iban a hacer cargo de la guerra en el frente ruso y que después, y le veía muy pocas posibilidades de que se reeligiera Biden, iba a decir, va a venir Trump, y Trump va a retomar la estafeta, pero contra China, ¿no? Ahora no, ahora veo que también los demócratas están abriendo un frente militar muy peligroso en el Asia, ¿no? Y bueno, pues ese es el gran tema, pues que es una provocación terrible. Con respecto a lo de Taiwán te quería explicar que es cierto pues que los partidos en Taiwán no les gusta China, ¿no? Ellos no les gusta el sistema socialista de China, pero hay una gran diferencia. El partido del Kuomintang, que es el partido histórico el fundador de Taiwán, el fundador de Taiwán, ¿no? Kuomintang era la fuerza que se oponían, digamos, a la dinastía y todo esto, pero que rompieron con el Partido Comunista, ¿no? Entonces se fueron a refugiar a Taiwán, ¿no?, y dijeron que ellas eran las que mandaban, ¿no?, en ese territorio, ¿verdad? Y en toda China, por cierto. Pero hay una gran diferencia, ¿no? Kuomintang defiende que hay una sola China, igual que el Partido Comunista de China, defiende que hay una sola China, ¿no? Aunque sean diametralmente opuestos en política, están de acuerdo en una cosa, en que China es indivisible. Dentro de ese marco, ¿no?, hay lugar para acuerdos, por ejemplo, de dos sistemas, un solo Estado, que eso no es ajeno, conocemos el caso de Hong Kong, sí, ¿no?, que es muy obvio y que se ha visto, que ha funcionado, ¿no? Y además, por ejemplo, eso tenemos que pensar en Corea del Norte y Corea del Sur. Eso no es un pensamiento extraño en el mundo asiático, ¿me entendés? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El partido que está en el poder hoy en día, ¿no?, el Partido Democrático y Progresista, es de la idea separatista, ¿no? Dice, nosotros queremos separarnos de China. Somos un país independiente. Eso es enormemente problemático, porque ya las Naciones Unidas en los años 60 establecieron que China era una e indivisible, ¿no? Y por eso, y ahí le dieron a China el asiento en el Consejo de Seguridad. Eso lo aceptó Estados Unidos en el año 78, lo ha ratificado como 2 o 3 veces desde entonces, ¿no? Entonces, si Estados Unidos en una visita oficial, ya con el partido de gobierno, con la vocera del partido de gobierno en el Parlamento, ¿no?,
por el motivo que sea, se mete en un avión militar, escoltada por un portaaviones, ¿verdad? Se va a Taiwán, aunque diga que es para discutir sobre microchips, que nadie le cree, obviamente, es un gesto político, de decir, estamos pateando el tablero de las relaciones internacionales, no nos gusta el status quo. Vamos a derrocar, o sea, queremos poner a China de rodillas. Eso es lo que está diciendo. Entonces, por eso se vuelve todo inmediatamente se vuelve todo muy peligroso. Ok. Antes de seguir sobre este tema, decías que en 500 años hemos vivido un mundo unipolar. Te pregunto, a ver, el Vaticano hace 500 años era un polo de poder, ¿ah? Como también eran polo de poder, de alguna manera subordinados al Vaticano, España, ¿ah? Que se hace del Nuevo Mundo, de la América, Portugal coge fuerza, Inglaterra, que era dueña de los mares del Atlántico, ¿ah? Francia, que está pujando también por el poder, ya luego vemos a Napoleón de nuevo, ¿verdad? Entonces, ese no era un mundo multipolar. O sea, tenían contradicciones entre las élites, pero era el mismo proyecto, era el mismo proyecto, ¿me entiendes? El proyecto de Europa Occidental, ¿no? Que se va globalizando y se va financiarizando cada vez más, ¿no? Ese proyecto empieza a cuajar con el Imperio Británico. Acuérdate que fue el primer imperio donde no se ponía el sol, ¿verdad? Porque donde vos fueras en el planeta te ibas a encontrar colonias británicas, por eso decían que no se ponía el sol, ¿verdad? Sí. Y eso siguió hasta inicios del siglo XX, ¿no? Cuando vino Estados Unidos, ¿no? Y tomó o sea, le quitó el papel de hegemón universal a Inglaterra, ¿verdad? Gracias a que tenía los medios económicos para financiar las dos guerras que destruyeron Europa, las financió Estados Unidos, sí, ¿no? E incluso, o sea, ellos no se querían someter al sistema de la Liga de Naciones cuando la Primera Guerra Mundial, que fue ahí donde se creó todo el sistema de sanciones que rige hoy. Es interesante porque eso, por ejemplo, de tener ministerios enteros, ¿no? Como la Oficina de Activos Extranjeros y todo eso que tienen en Estados Unidos y todo eso. O sea, enormes burocracias, ¿no? Para recabar inteligencia económica sobre los países con el fin de imponer sanciones. Eso no es del siglo XXI, eso es de inicio del siglo XX, ¿no? Las bases de ese sistema las sentaron Francia e Inglaterra. Y Estados Unidos en un principio no se quiso someter a ese sistema, porque esperó que se desangraran tanto Francia como Inglaterra, como todas las potencias continentales, ¿no? Para imponer el sistema de Bretton Woods en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el convidado de piedra que era la Unión Soviética, que se lo tuvieron que aguantar porque no estaba entre los planes, ¿verdad? Pero lo cierto es que es un proceso, ¿no? Es un proceso de unipolarización del mundo que llevó 500 años, y todo eso es lo que se está viniendo abajo, ¿entendés? Okay. Ahora te quiero decir una cosa, porque eso también, el problema es que, o sea, la historia universal que te cuentan en la escuela no te cuenta otras cosas, ¿no? Y es que Occidente copió muchísimas cosas del tercer mundo, del Oriente, ¿no? Se puede decir hay algunos antropólogos sociales que lo dicen, que todo este ideal socioliberal, ¿no? De un Estado homogéneo con unas políticas públicas, por ejemplo, de salud, de justicia social, ¿no? De soberanía, digamos, político-militar, que es propio del rusonianismo, ¿verdad? El ideal socioliberal, por ejemplo, francés, europeo, occidental, ¿no? Incluso socialdemócrata, se podría decir. Eso tiene raíces en el confucianismo chino. Lo que pasa es que nadie lo quiere aceptar. Sí. ¿Me entendés? Sí. Es que eso te iba a decir, porque la verdad es que lo que nosotros hemos aprendido es sobre Occidente, básicamente, es decir, sobre la Europa antigua. Así es. Pero que yo recuerde sobre Asia, ¿qué es lo que estudiábamos nosotros sobre Asia? Que Asia era el proveedor de productos para esa Europa occidental. Y entonces ahí vemos a Carlomagno, vemos, Alejandro Magno, vemos a otras figuras de la Europa antigua que ocupan esos territorios, están los viajes de Marco Polo, etcétera, ¿no? Pero hasta ahí, es decir, eso era proveedor nada más, no jugaba nada en la historia. Lo mismo que África, es decir, África
¿Qué sabemos de África? Así es. Pero hay mucha evidencia, que indica, ¿no?, que cuando los conquistadores europeos fueron a América, ¿no?, tanto a la América del Norte como a la América del Sur, o fueron al Asia, se interesaron muchísimo por saber qué pensaban estos pueblos, ¿no?, sobre el mundo, sobre el universo, sobre la sociedad, sobre cómo organizar la sociedad, ¿no? Sí tuvieron conversaciones. Lo que pasa es que cuando llegaron a Europa y escribieron sus teorías, se olvidaron de citar las fuentes. Sí. ¿Me entendés? Todo eso aparecía como que era una invención europea, pero en realidad era, o sea, una recreación de cosas que ellos habían platicado en la periferia del mundo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? China, es interesante eso, porque lo que busca la propaganda, ¿no?, es que nosotros creamos que los chinos son algo imposible de entender, ¿no? Y si partimos de eso, ¿no?, obviamente que va a ser mucho mejor caerse a los bombazos, ¿verdad?, y pensar en términos de que viene la invasión china a conquistar el mundo y todo eso. Hay mucha ciencia ficción que se ha hecho sobre eso, sobre ese miedo que hay, ¿no?, de la amenaza amarilla, ¿verdad? Y eso es exotizar, o sea, exotizar, es hacer exótico al otro, ¿no? Cuando se hace exótico al otro se justifica el lenguaje de la conquista, ¿no? Ahora, y esa ideología se llama orientalismo, ¿no? O sea, todo lo que es del oriente, ¿verdad?, es algo que es irracional, que es incomprensible, ¿no? Y nosotros como latinoamericanos caemos al mismo tiempo, ¿no?, en Oriente y en Occidente, y con ese jueguito es que nos mantienen en un estado de confusión, ¿verdad?, y de imposibilidad de poder desarrollar alternativas propias. Pero bueno, nosotros hace 500 años éramos unos salvajes, no civilizados, total y absolutamente atrasados, prácticamente ignorantes, etcétera, pese a los grandes avances científicos, culturales, sociopolíticos que teníamos en el continente americano antes de la llegada de los primeros conquistadores. Las pirámides más altas del mundo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? El cero, por ponerte otro ejemplo, unos calendarios que los calendarios astronómicos, sí, es decir, además que éramos sanos. Así es. Éramos sanos. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos conversando a propósito de la crisis que se ha generado en el sudeste asiático. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. El presidente español, a propósito del conflicto que se ha generado entre Serbia y Kosovo, acaba de decir recién, hace un par de días, que es una violación del derecho internacional que Kosovo declare su independencia. Sin embargo, volviendo, y lo traigo a colación por el tema de Asia, China, Taiwán, reconocer a China-Taiwán, porque esa es la forma en que se ha conocido todo el tiempo, China-Taiwán, como un estado independiente de China, según Occidente, el Occidente hipócrita, no es una violación del derecho internacional. El G7 acaba de sacar una declaración criticando a China por la visita de la Pelosi, de la cual no hace ninguna referencia, sino que China es un salvaje que tiene que sacar la arma cuando las cosas se pueden resolver conversadas, dice el G7, lo que despertó inmediatamente la protesta china. Pero yo voy a lo siguiente. China intentó conversar sobre este tema. El 28 de julio, durante 2 horas, tuvieron su 5º encuentro virtual, el presidente Jinping y el presidente Biden. Durante 2 horas hablaron. El 28 de julio, es decir, 7 días antes, como decimos en Nicaragua, que la sangre llegara al río. Y sin embargo, se permitió. Es decir, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el diálogo? El diálogo es, me haces caso a lo que yo digo, pero vos no podés protestar. Ese es el diálogo.
Así es. Esto es, hay un paralelo, ¿no? A pesar de las grandes diferencias, hay un paralelo entre la situación de Ucrania y la situación de Taiwán, en el sentido de que es un proceso largo de ir empujando la línea roja, ¿no? La línea roja fue trazada por China desde hace 50, 60 años, ¿no? Y lo más interesante del caso es que la situación se destrabó cuando Estados Unidos aceptó esa línea roja en los años 70, ¿verdad? Obviamente, porque China y la Unión Soviética estaban peleados, ¿verdad? Hay todo un trasfondo también detrás de eso, ¿no? Pero lo cierto es que Estados Unidos aceptaron esa línea roja, reconociendo la política de una sola China, ¿no? Sin embargo, desde hace varios años, no solamente con Biden, ya con Trump, con toda la guerra comercial que impulsó, ya venía Obama hablando de eso, ¿no? Entonces, con todo este proceso largo que ha habido, ¿no? Lo de Taiwán es un elemento más, es como decir, esto se parece mucho, digamos, es un poco peor que el golpe del 2014 en Euromaidan, sí, en Kiev, ¿no? ¿Verdad? Es un poco peor porque ya es como más directo, ¿no? Donde los Estados Unidos se meten ya incluso con promesas pues, de apoyos y todo eso, ¿no? Ahora es interesante, por ejemplo, cuando vos hablabas, ¿no? Acerca de la situación de Kosovo, ¿no? Hay que refrescarle un poco la memoria al público, porque ya son como, vamos para más de 20 años de todo este asunto. En los años 90, ¿no? Violando los acuerdos que había con Gorbachev y todo eso, ¿no? Cuando el fin de la Unión Soviética, violando todo eso, Occidente y la OTAN desmembran Yugoslavia, ¿no? Y ahí los responsables de eso, Schröder, ¿cómo se llamaba el canciller que había entonces en Alemania, ¿verdad? Antes de Merkel. Sí. El Vaticano, ¿verdad? Italia, los países de la OTAN, ¿no? Helmut Kohl, ¿no? Helmut Kohl. Sí. Y los mismos Estados Unidos, ¿verdad? Primero con el Papa Bush y después con Bill Clinton, desmembraron Yugoslavia en una guerra sangrienta, porque además dicen, la guerra de Ucrania es la más horrible que ha habido. Mentira. La guerra de los 90 en Yugoslavia, esa fue súper sangrienta. Porque fueron varias guerras, además, al mismo tiempo. Sí. Son varias guerras de secesión y todo eso. Y después, como colofón de esas guerras, vino el financiamiento directo de la CIA, ¿no? A el Ejército de Liberación de Kosovo, que estaba metido en el narcotráfico y en todo otro montón de cosas, para crear un enclave occidental, ¿no? De manera de que, digamos, tener a Serbia constantemente con esa espada de Damocles, ¿no? Serbia que estuvo involucrada, te acordarás, con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Correcto. ¿No? Sí. Porque ahí murió el emperador de Austria-Hungría, que se fue de manera temeraria, e incluso muchos dicen que le prepararon un atentado, ¿no? No tenía prácticamente ninguna seguridad personal cuando fue ahí. Hubo un grupo que fue y lo mató, y ese fue lo que se usó como... Esa es la chispa que enciende la Primera Guerra Mundial. El disparo de Sarajevo, famoso. Sí. Ahora, resulta que crean ese enclave, ¿no? Que era un Estado que no lo reconocía nadie, ¿no? Y a principios de este siglo viene la Unión Europea y los Estados Unidos y lo reconocen, ¿no? ¿Verdad? Ahora, vamos a la hipocresía, ¿verdad? Preocupándose por la soberanía de Ucrania y pobrecito la soberanía de Ucrania, ellos hacen lo que quieren en el caso de Kosovo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo gracioso? ¿No? Porque obviamente que Estados Unidos está despertando estas tensiones, ¿no? Entre los kosovares y los serbios, ¿verdad? Para abrir otro frente paralelo al frente de Ucrania. Ahora, va el presidente español, que es miembro de la OTAN, que es aliado de Occidente, que le ha mandado armas y todo eso, y critica la actitud, ¿no? De los kosovares, ¿no? Diciendo que es un atentado a la soberanía de los países. Claro, el derecho internacional. Al derecho internacional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que España tiene un problema interno de nacionalismo brutal. Tiene a los vascos, ¿no? En el País Vasco. Sí.
tiene a los catalanes en Cataluña y tiene a los gallegos en Galicia, solo por hablar 3 casos, ¿verdad? Dentro de la misma España. Claro, o sea, España es un país con con unos problemas de separatismo bien fuertes, ¿no? Con unos problemas de cohesión bien fuertes. Pero es que es un problema, a mí me parece que es un problema general de la Europa que está creada, a partir de varias naciones se crearon países, claro, que es el caso de Yugoslavia. Desde la Yugoslavia eran 6 naciones, claro, y crean el país que se conoce más tarde como Yugoslavia. Después del 90, con la caída del régimen socialista en Yugoslavia, Occidente alimenta la idea de separar a estas 6 repúblicas con una historia sangrienta, pero totalmente sangrienta, en donde hay vestigios, por supuesto, de fascismo total y absoluto, de odio interracial, odio religioso, odio de todas las formas habidas y por haber, donde se cometen unos crímenes salvajes. Sí, porque además lo que pasa es que el proyecto de unidad europeo no es un proyecto que parta de una base nacional popular, podríamos decir, ¿no? Hay muchos que plantean una Europa de los pueblos, ¿no? Hay una parte de la izquierda que plantea Europa de los pueblos, ¿verdad? Lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, son una corriente bastante pequeña, ¿no? Pero la Unión Europea viene de los intereses del gran capital y de las potencias atlantistas, ¿no? Empezó como la unión del acero y del carbón, ¿no? En los años 50, ¿no? Como una idea, la idea era, digamos, hacer una alianza entre Francia y Alemania para que no se estuvieran matando, sí, ¿no? Y Inglaterra no se quería, porque históricamente Inglaterra no ha querido supeditarse a las potencias continentales, ¿verdad? Viéndose a sí misma como potencia marítima, que iba a ser la que iba a mandar sobre los mares del mundo, ¿no? Entonces ellos no fue sino hasta mucho después que se subieron al tren de la Unión Europea, y ahora ya hace unos años se salieron de vuelta, ¿verdad? Pero lo cierto es que eso surgió como intereses, digamos, intereses monopólicos, ¿no? Muy, muy fuertes, con promesas, pero con una muy escasa base popular, ¿no? Y eso se nota porque la participación en las elecciones legislativas, digamos, europeas siempre ha sido bien baja. La gente no le interesa, ¿no? Las cosas que se deciden en Bruselas, la gente no se siente representada en ellas, ¿verdad? Es una burocracia inmensa, es un Banco Central Europeo que tiene todos sus actas y todo eso secretas por lustros y lustros, creo que son como 15 años que tiene que estar todo secreto, ¿no? Para que no se sabe qué es lo que deciden. Hacen cosas por encima de los países, como en el caso de Grecia, como en el caso de Portugal, etcétera, ¿no? Con la deuda, ¿verdad? Que al fin y al cabo nadie se siente representado en lo que hacen, ¿no? Le exigen a otros países sobre su propia legislación, no hay independencia en la legislación. Ahí tenemos el caso de Hungría, que justamente tiene un enfrentamiento con la Unión Europea por este tema. Claro. Entonces, todo eso son tensiones que se van acumulando y que en esta coyuntura de Ucrania, cuando les imponen, ¿no? esta política irreal de prescindir del gas ruso, ¿no? Eso obviamente que choca con la realidad en cada uno de los países. La verdad que ya han habido, creo que son como 4 cambios de gobierno desde que empezó esta crisis, habrán muchos otros más, ¿no? En Alemania hoy casualmente estaba leyendo que se preparan para una ola de protestas que no tiene parangón en la historia reciente del país, de cara a este otoño e invierno que viene, ¿no? Ciertamente que ellos son los que están pagando los platos rotos por esta política de la OTAN de querer destruir a Rusia. Hay a propósito un meme, salió en las redes un meme recientemente que dice: todos los que le han dado la mano a Zelensky han tenido problemas hasta perder el gobierno, y mencionan 4 casos específicos que ya sabemos, ¿no? Que dejaron de ser gobierno después de haber estado en Ucrania. Así que los que le han dado la mano están poniendo sus barbas en remojo. Voy a volver a Asia. Vamos a suponer que yo entendiera el papel de la OTAN en Ucrania, que no lo comprendo, y lo voy a decir de esta manera. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, y subrayo el Atlántico Norte,
dice que tiene potestad de trabajar con Ucrania, ¿verdad? Porque al final de cuentas, y es cierto, la OTAN se crea para defenderse, entre comillas, Occidente de la Unión Soviética, que de alguna manera ese también tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que se financia a Hitler, Inglaterra y Estados Unidos financian a Hitler para que acabe con esa amenaza de la Unión Soviética, ¿verdad? Y esa es parte de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que poco se habla sobre esto, casi nadie lo dice, que estos son los que financiaron al final de cuentas al que hoy se acusa de ser el principal responsable de la Segunda Guerra Mundial. Pero ellos fueron los que pagaron para que fuera de esa manera. Ok. Luego la OTAN en el 91 había perdido en teoría su razón de ser por cuanto había desaparecido la Unión Soviética. Sin embargo, ahora la amenaza es Rusia. Ok, vamos a suponer que entiendo que la OTAN sigue defendiéndose de ese monstruo horrible que es Rusia, ¿verdad? Y apoya a Ucrania. En el Atlántico Norte. ¿Pero qué tiene que ver el Atlántico Norte con el sureste asiático en el Pacífico? Es decir, porque anuncia la OTAN que va a proteger a Taiwán de China. Es decir, a ver, no me suena. No. Si querés, hagamos la pausa y hablemos sobre este tema. Regresamos en breve en Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus con Jorge Capelán. Estamos conversando. Decía yo, bueno, a ver, habría tal vez alguna lógica de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, defendiendo el Atlántico Norte o actuando en el Atlántico Norte. Es decir, entiéndase la Europa, Estados Unidos, es decir, toda esa parte del hemisferio norte. Pero ¿qué tiene que ver la OTAN metiéndose ahora con el sur del Pacífico, en Taiwán? Mira, históricamente, pues sabes que la OTAN se formó a un par de años después de la Segunda Guerra Mundial, fue 47. Casi antes de las Naciones Unidas. Sí. Es hija de la constelación de, por ejemplo, FMI, Banco Mundial, ¿no? Toda una serie de organismos, ¿verdad?, que son producto del acuerdo de Bretton Woods, ¿no? Todo el sistema que se creó, que lo hicieron un par de años antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, lo establecieron los británicos y los estadounidenses. No esperaban ellos que la Unión Soviética fuera a estar ahí, pero se la tuvieron que aguantar ahí, ¿no? Ahora, la OTAN era la organización militar de Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental, ¿verdad?, para hacerle frente al comunismo en el mundo y para garantizar el status quo, la preeminencia de los países occidentales sobre el resto del mundo. Eso era. Claro, yo decía, la OTAN es para defender a Europa Occidental del comunismo, ¿no? Y para defender el Atlántico Norte, también del comunismo. ¿Qué es lo que pasa? Se cae la Unión Soviética. Al caerse la Unión Soviética y al caerse el Pacto de Varsovia, debían haber reformado la OTAN, debían haber hecho otra cosa. Incluso los mismos rusos, ¿no?, nos guste Yeltsin o no nos guste, ¿no?, y unos más de izquierda, otros menos de izquierda, todos ellos decían lo mismo. Bueno, hagan otra cosa, pónganos a nosotros ahí, metámonos todos ahí en ese rollo, ¿no? A ver, garanticemos la seguridad en común. Y básicamente durante todos esos años, hasta inicios de este siglo, lo que los Estados Unidos le dijeron a Rusia es: vení, metete, pero vas a ser subordinado, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros nos vamos expandiendo hacia el este de Europa, ¿verdad? Pero no solamente debemos de preguntarnos qué hace hoy en día la OTAN en el Asia. ¿Qué tenía que hacer la OTAN en Irak? En la primera y en la segunda guerra de Irak, ¿no? ¿Qué tenía que hacer la OTAN en Afganistán? ¿No? O sea que hace mucho rato que la OTAN se está metiendo en todo el mundo. Sí. ¿No? ¿Qué hace Colombia en la OTAN? ¿No? ¿Qué hace Afganistán? Lo metieron en la OTAN. A varios países que no tienen nada que ver con Europa los han metido de observadores de la OTAN, ¿verdad?
¿Por qué? Porque la OTAN es lo que es, o sea, es el organismo, ¿no?, de los aliados de Estados Unidos para mantener el status quo imperial en el mundo, ¿no? Unos aliados que cada vez son menos aliados, además. Unos aliados que a su vez, claro, la misma realidad los va empujando, los va poniendo en situaciones imposibles, ¿no? Con el tema, en el caso pues de Europa, prácticamente los ha hecho pagar a los países europeos por toda la crisis de Ucrania, ¿no? Pero el problema es que son gobiernos que tienen que hacerle frente a un montón de problemas prácticos, ¿no? ¿Cómo van a pasar este invierno? ¿Verdad? Dicen que son unos grandes ambientalistas y están volviendo al carbón, ¿no? Entonces, realmente esos mismos gobiernos son gobiernos débiles, como vos decías, de los que ya van 4 de los que le dieron la mano a Zelensky que no están ahí, ¿no? Y todo, o sea, todos los que se han acercado a Ucrania están hoy en día en unas posiciones políticas muy débiles, ¿verdad? Entonces, esos son contradicciones objetivas de la realidad, ¿no? Y ese es el problema que tiene la política de Estados Unidos en el mundo hoy en día, que ellos los intereses que persiguen son súper monopolistas. No es ninguna casualidad que el G7 hoy o ayer haya salido con un comunicado diciéndole a China que no exacerbe la situación, ¿no? Cuando en realidad lo que están provocando son los occidentales, ¿verdad? Pero ¿por qué hace eso el G7? Porque el G7 representa los intereses del 0.00001 de la humanidad. No es ninguna sorpresa, ¿no? Que donde está Soros y donde está Klaus Schwab y donde están todos estos grandes banqueros y todos estos grandes tecnólogos de Silicon Valley, surjan ese tipo de planteamientos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema que tiene esta política de Estados Unidos, ¿no? Ellos hubieran tenido una visión estratégica y hubieran dicho, ¿no? No podemos nosotros seguir siendo el mandamás mundial por los siglos de los siglos, porque todo tiene un fin, ¿no? De eso deben haberse dado cuenta hace 20 años. Ya hay, o sea, ya esto de que la China iba a surgir como la potencia mundial es algo que se viene discutiendo desde los años 70 y no son los chinos los que lo dicen, sino que son investigadores occidentales, ¿no? Porque son tendencias a largo plazo que se ven desarrollarse en el mundo. Ellos debieran haber aceptado y hubieran dicho, bueno, ¿qué vamos a hacer el día que nosotros no seamos una potencia? Pero estamos viendo que no es así. Ellos quieren seguir siendo el mandamás mundial, ¿no? Y hablan de un sistema basado en reglas, pero ¿cuáles son? Son las reglas que ellos ponen. Y que cambian cuando quieren, ¿no? Además. Y que ellos cambian cuando quieren y que obedecen ellos si quieren, o sea, solo obedecen cuando les conviene, ¿no? Entonces, ciertamente que es un modelo que es insostenible, porque entre más ellos siguen esa política, ellos exacerban la competencia a lo interno del sistema. ¿Me entendés? O sea, ellos están buscando la cuadratura del círculo. Quieren eliminar la competencia, pero al mismo tiempo, siendo tan monopolistas como son, ¿verdad?, lo que hacen es exacerbar esa competencia. Por eso es que el proyecto que ellos tienen globalista no les puede funcionar, porque es imposible que se vayan a poner de acuerdo, ¿no? Bill Gates y Jeff Bezos y el de Tesla, ¿verdad?, y JP Morgan, ¿no?, y 4 o 5 banqueros y armamentistas más se vayan a poner de acuerdo en un proyecto para la humanidad cuando cada uno en realidad tiene intereses muy distintos a los de los demás, ¿no? Entonces, todo ese plan globalista, ¿no?, de destruir la economía mundial para quedarse con las ruinas, ¿no?, es un plan que no es sostenible para nadie, ¿no? Y al mismo tiempo, los gobiernos periféricos, ¿no?, del signo que sean, ¿no?, son gobiernos que de alguna manera ellos tienen que responder a algún tipo de contrato social en sus países, ¿no? Por eso van a tener que tomar algunas medidas basadas en la realidad y no en los meros deseos de poder. Mira, cuando estamos hablando aquí de un cambio en los sistemas, en el sistema de las hegemonías, no estamos hablando de un cambio en el sistema económico.
Porque aquí, es decir, yo creo que hablar del socialismo como tal no es eso lo que viene de futuro. Es decir, el capitalismo, que es el sistema económico actual, está fracasando. ¿Ah? Hay quienes opinan, hay economistas que opinan que ha sufrido varias reformas. Desde el siglo XV viene reformándose el modelo capitalista, el modelo capitalista industrial, etcétera, etcétera, y que ya no aguanta más reformas, que ya no aguanta más parches. Va a surgir algo nuevo, yo no sé qué cosa va a ser algo nuevo, pero cuando estamos hablando de la creación de un nuevo mundo, no estamos hablando de un cambio del sistema económico. Posiblemente venga acompañado de un cambio de un sistema económico más justo, tal vez, pero que no es el socialismo, no necesariamente. Lo que pasa es que hay categorías, ¿no? Yo creo que la gran contradicción de nuestra época, hoy en día, no es socialismo-capitalismo. O sea, yo creo que el socialismo tiene un gran futuro, ¿no? Porque, en última instancia, porque los retos que la humanidad enfrenta son comunes, ¿no? Y tiene que haber una manera de que esa voluntad común se imponga, ¿no? sobre cuáles son las prioridades para el género humano. Eso es socialismo, digamos, ¿no? En una definición muy fundamental. Y muy práctica, ¿no? además. Y muy práctica, ¿no? Ahora, creo que la gran contradicción de nuestro tiempo está entre economía real y economía especulativo-financiera, ¿no? Y los que manejan y controlan la dinámica especulativo-financiera en el mundo hoy en día no son Arabia Saudita, no es Turquía, no es Egipto, no es la India, no es China, ni Rusia, ¿verdad? Ni Venezuela. Son Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Y una serie de élites globalistas que ellos tienen sembrada en todo el mundo, ¿no? Que son los que tienen el poder ideológico, a veces político, ¿no? Y de muchas otras maneras, ¿no? Pero lo cierto es que si se cae, ¿no?, el imperio financiero, especulativo y militarista, el nuevo orden que venga después va a ser otra cosa, ¿no? Ahora, porque hablamos capitalismo y socialismo, pero hay muchas gradaciones entre medio, ¿no? Y te quiero recordar una cosa. Los países que más se desarrollaron en los 90, los tigres del sudeste asiático, ninguno implementó las recetas neoliberales puras y clásicas. Sí, y eso te iba a decir. A ver, China es un caso, China es socialista, es un estado socialista. Sí, sí, y yo defiendo que es socialista. Presidido por el Partido Comunista de China. Sin embargo, su economía es una economía bien híbrida que incluye mucho capitalismo. Claro, pero entonces el tema es que hay que entender que, o sea, en la discusión de socialismo y capitalismo, creo que eso en Nicaragua lo tenemos bastante estudiado, ¿no? Hay un libro excelente que escribió el compañero Orlando Núñez, que se llama El metabolismo del mercado, ¿no?, que analiza esos temas, ¿verdad? Pero un gran reto que tiene el socialismo siempre es desarrollar las fuerzas productivas, ¿no? Y para poder desarrollar las fuerzas productivas hay que relacionarse con el mercado, ¿no? Básicamente te puedo decir, el capital vos lo podés expropiar, ¿no? Podés nacionalizar empresas, ¿no? Pero después viene el mercado, ¿no?, que es el que te come en la economía cotidiana, sí, ¿verdad?, ¿no?, y te va desbaratando muchos de los logros que vos alcanzás, ¿no?, a través de la socialización de los medios de producción. Lo que se trata es de desarrollar una síntesis dialéctica, ¿no? Por eso te digo, en el caso de China, en la propaganda occidental y todo eso se contrapone siempre, ¿no?, a Deng Xiaoping con Mao, ¿no?, ¿verdad? Y yo creo que hay una continuidad, porque, o sea, lo que hizo Mao fue repartir la tierra, ¿no?, fue desarrollar, yo qué sé, el control directo sobre los medios de producción, ¿no? Pero lo que hizo Deng Xiaoping fue abordar el problema de que sí, pero estamos funcionando en un mercado mundial. Tenemos que acumular en las condiciones de ese mercado mundial que es capitalista, ¿no? Tenemos que traer inversión extranjera porque nosotros no tenemos fuentes propias de renta,
¿no? Por ejemplo, petrolera, ¿verdad? Muy parecido a lo que hacemos aquí en Nicaragua, ¿no? Entonces, lo que se hizo con esa política de Deng Xiaoping, ¿no? Que muchos creen que fue capitalista, ¿verdad? Lo que se hizo fue desarrollar las fuerzas productivas. Sí. Y ahora eso, ya, ese modelo, ¿no? Ya ha entrado en abierta contradicción con las necesidades de desarrollo de China, y por eso viene Xi Jinping ahora, que yo estoy seguro que lo va a retomar oficialmente el rol del presidente Mao, pues, histórico, ¿no? Él está retomando el modelo, y por eso te digo, es imposible, ¿no? El problema de Evergrande en China, que es serio, pues, una especulación con vivienda, una titulización, un poco lo que hacía Promérica aquí en El Salvador y en el resto de Centroamérica, ¿no? Titulizar hipotecas, ¿verdad? Creando un esquema piramidal. Entonces eso se ha convertido en un problema en China. Pero ¿qué es lo que pasa? En última instancia los bancos en China son propiedad del Estado. Entonces el Estado va a venir, ¿no? Si la cosa ya se pone muy seria, va a venir a anular deudas, ¿no? Porque es el dueño de la máquina de imprimir dinero. Sí, ¿me entendés? No es, o sea, en Occidente los bancos son dueños del Estado. Los bancos y las fábricas de armas, ¿no? En China es al revés. Así es, ¿no? Sí. Ok, vamos a hacer una pausa. Te pregunto, porque mencionaste al presidente Xi Jinping, que va para elecciones, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con elecciones? Porque son dos elecciones. Sí. Está la elección en China y está la elección en los Estados Unidos, la de medio término. Regresamos en breve en Sumando Vigores. Continuamos sumando vigores. A ver, el presidente chino Xi Jinping va para elecciones. Para algunos analistas está debilitado dentro de China y necesitaba mostrar fuerza al Partido Comunista, que es el que termina eligiendo, acerca de su capacidad de liderazgo para seguir al frente de China. Esa es una línea de análisis. Hay otra línea de análisis que es más generalizada, sin embargo, que es las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Ha llegado al momento de más rechazo el presidente Biden. Creo que su aprobación anda apenas arriba del 30%, la más baja de un presidente, no sé si estadounidense, por lo menos demócrata, a 2 años de mandato. Incluso estuvo fuera, y muchos dudan que haya sido realmente por el COVID que estuvo fuera, sino porque, según estos analistas, necesitaban sacarlo de circulación, y se inventaron el tema del COVID, es decir, el que recientemente dio positivo a COVID, incluso de aquella declaración, tengo cáncer, ¿no? Que no era tal. Pero han entrado en un momento de mucha debilidad el Partido Demócrata. Sí. No me encontré a una persona, a un analista que dijera, tienen posibilidades los demócratas de mantener el dominio del Congreso en la Cámara Alta y la Cámara Baja. Todos apuntan a que ahorita en noviembre van a perder el dominio de lo que va a dejar a un presidente con un legislativo en contra. Sí. Así es. Con las posibilidades del regreso de Trump. Así es. ¿Qué tanto tienen que ver estas elecciones con la visita de la Pelosi a China? Con respecto a lo de China, ¿no? Yo creo que Xi Jinping se enfrenta a una serie de retos, por ejemplo, ¿no? En lo que tiene que ver con el sector financiero, ¿no? El sector de las hipotecas, pero es como un dolor de crecimiento, es como que, el modelo viejo que dejó Deng Xiaoping, ¿no? Ya no da más de sí, hay que moverse a otra cosa, ¿no? Y yo creo que en esa línea es que va Xi Jinping, ¿no? Y me imagino pues que hay muchísima gente que espera que él dé respuesta a situaciones de ese tipo en China, ¿no? También te puedo decir, me parece mala la explicación de que él reacciona de esta manera con Taiwán, ¿verdad? Por motivos de política interna, porque si uno se pone a ver el fondo de la cuestión, es claramente una movida occidental de provocación hacia China, ¿no? En todo caso,
una actitud fuerte y firme de China en este sentido, lo que hace es aumentar el apoyo que pueda tener el gobierno de China y especialmente el liderazgo de Xi. Sí, no, es que eso es lo que dicen los analistas, que la reacción china es justamente para fortalecer a Jinping. Claro, pero si uno se pone a ver el fondo de la cuestión, ¿no? Se ve claramente que China no pudo haber inventado esto. O sea, ¿cómo le pagó China a Pelosi para que fuera a meterse en un avión? En la plática del 28 de julio le dijo Jinping, mirá, mandame a la Pelosi para... Ahora, muy interesante la respuesta que da Xi Jinping a Biden sobre lo de Ucrania. Le dice, ¿no? Hacen falta 2 manos para aplaudir en Ucrania. Hicieron falta 2 manos para aplaudir en Ucrania. Eso es referencia a un viejo koan budista zen, ¿no? Que dice cuál es el sonido de una mano aplaudiendo en el aire. Obviamente, una mano sola no puede aplaudir, tienen que ser 2 manos, ¿verdad? Y básicamente lo que le dice, ustedes tuvieron, ¿qué hicieron ustedes para que la guerra de Ucrania se desatara, ¿no? Y la otra cosa que le dice a Biden es, miren, el que le pone el cascabel al tigre se lo va a tener que sacar algún día, ¿no? Despertaron fuerzas, tanto en Rusia como en China, ¿verdad?, que son muy poderosas. A ver cómo las desarman. Eso es interesante, esa respuesta que dio Xi Jinping. Ahora, en lo que respecta a las elecciones de Estados Unidos, ciertamente que los Estados Unidos, que hay un problema de liderazgo brutal a nivel del imperio, ¿no? Me parece que a lo que es el Estado profundo, a los poderes fácticos, ¿no?, de Estados Unidos, no les gusta la idea de que Trump llegara al poder, ¿no? A ellos no les gustaría tener que llegar a unas elecciones ganadas por Trump porque no lo ven confiable. Ellos hicieron que Trump se lanzara en la guerra comercial contra China, ¿no?, que de hecho le ha resultado en pérdidas netas para la economía estadounidense y para los intereses estadounidenses, para el poder estadounidense en general, pero ellos no quieren llegar a esa situación y creo que por eso es que se están apurando en este momento, precisamente porque saben que las elecciones estas de medio término las van a perder, ¿no? Saben que no tienen control ya sobre la narrativa, o sea, no tienen influencia sobre la narrativa en Estados Unidos, porque salió una encuesta de Gallup, de la encuestadora Gallup en estos días, que dice que solo 1% de los estadounidenses ve a Rusia como una amenaza para el país, ¿no? Y que lo que le interesa es más el problema de la pobreza, el problema, ¿no?, de la inflación, del alza de los costos de la vida y todo eso, ¿verdad? Entonces, es muy probable que, además saben, otra cosa, ¿no?, saben que Biden es un desastre, que el hombre prácticamente da unas muestras de senilidad bien fuertes, ¿no?, hasta diciendo que tiene cáncer en público, cosas muy, muy extrañas, ¿no? Y además saben también que la vicepresidenta no es un cuadro que inspire confianza en nadie en Estados Unidos, ¿no? O sea, obviamente que tienen un problema de liderazgo tremendo y es muy posible que lo que quieran es dar un golpe de mano y de alguna manera agudizar las contradicciones para que nos enfrentemos, digamos, al hecho, ¿cómo se llama?, al hecho consumado, ¿no?, de una guerra mundial, ya declarada, ¿entendés? No sería nada extraño. Pero... Ahora, es decir, cuando hablamos de una guerra mundial sabemos que todos vamos a perder. Unos más que otros, pero todos, absolutamente todos vamos a perder. Entonces, empujar una guerra mundial es lanzarnos de cabeza a un abismo. Todo el planeta, todo el planeta, porque participemos o no participemos, vamos a sufrir las consecuencias de una guerra mundial. Y cuanto más inmerso estás en la guerra mundial, más vas a sufrir las consecuencias. Ganaste en la guerra, lograste vencer, pero ¿a qué costo? Estamos hablando, o sea, cuando hablamos de guerra mundial, en este contexto estamos hablando de una guerra termonuclear ya declarada, porque de hecho estamos ya en una guerra mundial desde hace tiempo, lo dijo el Papa Francisco, lo dijo el comandante Daniel, ¿verdad? Estamos viendo una guerra mundial a pedacitos, ¿verdad? ¿No? Pero el peligro es que se declare ya abiertamente, ¿no? Una guerra entre Occidente y Rusia y China. Yo creo que de ese peligro están muy conscientes tanto los rusos como los chinos, ¿verdad?
como todos los líderes que haya en el resto del mundo. El problema que hay es que la mezcla explosiva de concentración de poder y de intereses de competencia, ¿no?, interélites en Occidente es muy fuerte. Y ahí es donde hay peligro, porque no se sabe cómo pueden actuar. Además que todos estos discursos sobre armas tácticas, nucleares tácticas, ¿verdad?, es bien fuerte, ¿no? Entonces ellos pueden haber grupos que se imaginen que se puede desatar una guerra nuclear focalizada, ¿no? Obviamente que los efectos ambientales y todo eso van a ser globales igual, ¿no? Pero puede ser pues que haya en los planificadores militares, ¿verdad?, hayan ilusiones a ese respecto, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otro desarrollo, y es que en la práctica Occidente va teniendo cada vez menos poder de influir prácticamente en lo que hacen los estados de diferentes signos. Justamente para algunos, la respuesta de China, bueno, está en este momento, hoy día empezó las maniobras militares alrededor, o más bien en el mar de China, ¿verdad?, que hay que recordar que además este es un conflicto que tiene ya varios años empujado por los Estados Unidos, haciendo que Filipinas pelee en la Corte Internacional de Justicia, jurisdicción en lo que China dice que son sus aguas jurisdiccionales, ¿no? Hay que recordar esto. Pero entonces empiezan estas maniobras militares. Brinca el G7 y demás, ¿no? Y entonces, pero para algunos analistas no es esta la respuesta de China. La respuesta de China, según esto, va a ser un mayor compromiso con África y América en las relaciones. Podría ser la ruta de la seda, podría ser una cosa de esas, pero es decir, reducir la influencia norteamericana y occidental, pues. Bueno, una cosa no excluye la otra, ¿no? Pero ya hay unos pasos que ha dado China muy claros, ¿no? Por ejemplo, ha dejado de exportarle una serie de bienes a Taiwán, que Taiwán necesita, ¿verdad? Ha dejado de importar bienes ha dejado de importar, porque hay que recordar que esta es una relación millonaria, comercial millonaria entre las dos partes. Ajá. Las maniobras son una parte de la proyección de poder que China la tiene que hacer en esa zona, ¿no? Te guste o no te guste, pero como Estado, digamos, desde un punto de vista geopolítico, China tiene que hacer proyección de poder, tiene que demostrar que tiene capacidad militar, y por eso hicieron la maniobra cercando prácticamente a Taiwán, ¿verdad? Podían haberse bajado el avión de Pelosi, porque yo te quiero recordar, hace muchos años cuando Evo Morales se metió en un avión para ir a una reunión a Moscú, lo bajaron en Italia, y es que lo estaban amenazando, no lo querían dejar bajar en Europa, ¿no? Cuando, no era solamente bajar, que no cruzar el espacio aéreo europeo. No lo querían, sí, claro, pero no lo querían dejar aterrizar y que se le acabara el combustible en mitad del aire, ¿no? O sea, realmente lo estaban, y escoltado todo el tiempo por aviones militares, ¿no? Eso podía haber hecho China, una cosa similar. Sí, ¿verdad? Porque está en su espacio aéreo. Así es. Sí. Entonces, pero no lo hizo, ¿no? Lo que quiere decir que China sabe muy bien dónde empieza una cosa y dónde termina otra, ¿me entendés? En lo que tiene que ver con escalar conflictos. Pero ciertamente que yo creo que sí, que China va a aumentar su presencia en el África. Además, no solo China, sino también Rusia, ¿verdad? Ten en cuenta que está el teatro de operaciones de todo el Pacífico. Y el teatro de operaciones del Pacífico no es solo la costa de China. ¿Vos crees que los submarinos rusos y chinos no necesitan puertos en el continente nuestro? ¿Me entendés? Okay. ¿No? O sea, esta es una guerra global, ¿me entendés? Eso es, o sea, esa es la situación. Se están maniobrando las fuerzas armadas de los diferentes países, igual que están maniobrando las fuerzas de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo te digo, partiendo de la experiencia del siglo XX, a nosotros nos fue bien cuando hubo guerra en otros lados. Cuando hubo guerra mundial en otros lados, nosotros podíamos hacer negocio con todo el mundo, ¿verdad? ¿No?
No sé hoy en día, ¿verdad? Creo, en lo que respecta a Nicaragua, yo creo que Nicaragua ha sido muy clara, tenía que ser muy clara en este caso de China, ¿no? Nosotros además tenemos que partir de que la demanda para los productos nicaragüenses va a existir siempre, más en un contexto en el que hacen falta los alimentos, ¿verdad? Y nosotros siempre apostar por por defender la soberanía, ¿no? Defender la soberanía y defender la no intervención en los asuntos de los demás países, y también por defender el derecho nuestro de comerciar con quien querramos, sí, con quien querramos. Con quien querramos, ¿verdad? Y después yo no sé, los Estados Unidos amenazan mucho con esto que han dicho, que nos van a sacar del CAFTA y todo eso, pero yo no sé muy bien cómo es eso en la práctica, porque ahí van a tener que firmar todos los países miembros. Ahí está el tema del azúcar, por ejemplo, ¿No? Es decir, Sí. que fue una violación a los tratados Sí. de la Organización Mundial del Comercio, rechazar las cuotas de Sí. Nicaragua pactadas en la Organización Mundial del Comercio, que creo que son 22.000 millones de toneladas métricas, una cosa de esa, cuando sí se está aceptando el azúcar del CAFTA, que son 24. No, pero que además es genial, porque nosotros le vendemos. Sí, O sea, si el mercado nuestro después de esto es Centroamérica, así es. ¿quién les garantiza a ellos que lo que ellos le compren a Centroamérica no les va a venir de Nicaragua? Ahí están los frijoles. ¿Entendés? Los frijoles salvadoreños, entre comillas, ¿no? Así es. Sí. Bueno, Además el azúcar no es un rubro tan enorme, o sea, es algún % de la exportación, ¿no? No es tan enorme, es importante, pero quiero decir, hay que relativizarlo un poco, ¿no? sí, así es. Pero lo cierto es que nosotros no estamos atados de pies y manos. Así ante es. esto. Es decir, es que esa ha sido parte tal vez de la política acertada de Nicaragua de establecer relaciones con quien quiere establecer relaciones, y además que es un derecho soberano. Bueno, hoy empezó más bien la reunión de la Asociación del Sudeste Asiático, ¿verdad? O ASEAN. Sí. Vamos a ver qué ocurre con Vamos eso, a ver qué ocurre. ¿qué ocurre Ahí con esa reunión, hay que es una países- reunión importantísima. Sí. Ahí China tiene una influencia importante. Hay países que Está son, Rusia como así parte. es, también. Hay países que son aliados de Estados Unidos también, ¿no? Sí. Ahí va a ser interesante lo Ahí que va a ser lo que interesante, diga. así es. Sí. Bueno, quiero agradecer, Jorge, esta platicada de esta edición. Gracias a vos, Sí. hermano. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes.